Antes de que las motocicletas con turbocompresor se hicieran populares, algunas máquinas reescribieron las reglas y destacaron de una manera que los escritores nunca esperaron. Más allá de la alta velocidad y el ruido, estas motocicletas tenían un alto rendimiento y no necesitaban buscar atención para demostrar su poder. Estas son las 15 motocicletas sleeper más raras de todos los tiempos. En el número 15 tenemos la Suzuki XN85 Turbo 1983. Mientras que algunas motocicletas claman por atención, otras lideran el camino y hablan por sí mismas. La XN85 Turbo podría parecer aburrida, pero era un truco. Fue construida no para impresionar a la multitud. Esta motocicleta fue diseñada desde cero con el objetivo de ser una máquina de alto rendimiento que pudiera ser conducida todos los días. En el corazón de esta motocicleta había un motor turbo de 4 cilindros, de 673 centímetros cúbicos, que producía 85 caballos de fuerza. La rueda trasera medía 71 caballos a 8.000 revoluciones por minuto. El torque llegaba a 50 libras-pie a 6.500 revoluciones por minuto. El flujo de aire y un gran enfriador de aceite con más de 3/4 de galón de aceite en el sistema mantenían el calor del motor bajo control. El verdadero truco del XN85 Turbo no era el motor, sino el chasis. El cuadro principal era un tubo redondo de doble cuna con una columna vertebral triangulada que llegaba hasta la cabeza de dirección. Tenía una horquilla callaba de 37 milímetros con antiinmersión y ajuste de aire que proporcionaba 5.5 pulgadas de recorrido. Esta horquilla se conectaba a una rueda delantera de 16 pulgadas, lo cual sorprendió a muchas personas. La rueda delantera estaba equipada con un par de discos de 10 pulgadas y pinzas de un solo pistón, mientras que la rueda trasera, de 17 pulgadas, tenía un disco de 11 pulgadas con una pinza de un solo pistón. La velocidad máxima alcanzaba las 130 millas por hora, y lo hacía sin desmoronarse. El consumo de combustible era de 45 millas por galón, demostrando que era una máquina completamente utilizable. Según cifras encontradas en Internet, la fábrica produjo solo 1.153 de estos turbos desde 1983 hasta 1985, de los cuales 300 llegaron a los Estados Unidos. Esta máquina no era ruidosa, era inteligente, y probablemente por eso desapareció del mundo antes de que alguien pudiera darse cuenta. Sigamos. Número 14. Triumph Bandit 350 1970. La Triumph Bandit desapareció porque nunca tuvo una oportunidad. Fue fabricada al final de la era dorada de Triumph y fue diseñada para llevar la marca al futuro, pero el caos corporativo la detuvo antes de que tuviera una oportunidad, convirtiéndola en una de las motocicletas más raras de los años 70. Esta motocicleta nunca tuvo la oportunidad de hablar, pero bajo el capó tenía un motor de doble árbol de levas en cabeza con 2 cilindros en paralelo, que entregaba 34 caballos de fuerza y podía alcanzar 110 millas por hora. La misma motocicleta que la BS Fury, la Bandit era compacta, de alto rendimiento, y representaba el último intento de la fábrica por competir contra las importaciones japonesas. La potencia de salida era de alrededor de 34 caballos de fuerza, lo que la colocaba justo en la zona de rendimiento. Lo que hacía que esta moto destacara era cómo su potencia cobraba vida, suave, fuerte y sensible. No era solo para desplazarse, tenía un potencial deportivo que pocos esperaban. El par motor alcanzaba 21 libras-pie y la velocidad máxima superaba las 100 millas por hora, lo cual era notable para una moto de clase 350 en esa época. El motor era completamente de aleación, a diferencia de otros gemelos de Triumph que dependían de un cilindro de hierro, y era considerado por Cycle Guide como bellamente acabado y una verdadera obra de arte. Lamentablemente, todo este potencial nunca vio la luz del día. Solo se construyeron 5 prototipos, ya que se archivó el proyecto antes de la producción, dejando atrás el fantasma de lo que podría haber sido un verdadero sleeper que nunca llegó a despertar. Número 13. Yamaha XJ 650 Turbo 1982 a 1983. La XJ 650 fue una motocicleta deportiva introducida por Yamaha en 1980. Debido a su idoneidad para el uso diario, la moto ganó la reputación de ser una motocicleta de turismo confiable, y los motociclistas aprovecharon la oferta. Era una de esas motocicletas que te hacían mirar 2 veces, porque lo que pensabas que veías no era lo que obtenías. Yamaha se centró en el refinamiento. Tomaron su confiable motor de 4 cilindros en línea refrigerado por aire y le dieron una nueva identidad. La cilindrada era de 653 centímetros cúbicos. En lugar de perseguir el número más alto en el dinamómetro, Yamaha construyó una banda de potencia que tenía sentido en las carreteras reales. La potencia se calificó en alrededor de 90 caballos de fuerza, pero la forma en que entregaba la potencia hacía que pareciera que más potencia llegaba suavemente. El motor producía poco menos de 52 libras-pie, entrando en acción temprano y manteniéndose en el rango medio. Hacía que adelantar se sintiera sin esfuerzo y le daba a la moto una ventaja en el mundo real, especialmente en la autopista.
La velocidad máxima era de 127 millas por hora, lo cual era un gran logro para una máquina que la mayoría de la gente confundía con una moto de turismo suave. La Yamaha XR 650 Turbo simplemente aparecía, se abría paso y desaparecía antes de que alguien supiera qué había pasado. La siguiente motocicleta en nuestra lista no rompió límites, sino que los ignoró por completo. Número 12, Honda CX650 Turbo, 1983. La CX650 Turbo fue una de las muy pocas producciones que venía con un turbo de fábrica. En su núcleo tenía un motor B-Twin refrigerado por líquido, diferente a cualquier otro en la carretera. La cilindrada era de 674 centímetros cúbicos y estaba combinado con un turbocompresor e inyección de combustible. Honda no buscó cifras de rendimiento desmesuradas. En su lugar, construyeron algo que entregaba con precisión. Produciendo 97 caballos de fuerza, el consumo de combustible rondaba las 43 millas por galón. También tenía suspensión en ambos extremos diseñada para mantener la compostura en las autopistas, pero sorprendentemente la hacía ágil en la conducción real. El torque era de 75 libras-pie, lo que permitía una potencia de adelantamiento sin esfuerzo y una aceleración que superaba a motocicletas con más cilindrada. Se sentía fuerte en todas partes. La velocidad máxima alcanzaba 125 millas por hora, lo cual era más que suficiente para recordarte que no era una máquina de turismo disfrazada. La Honda CX650 era un vistazo a lo que las motocicletas podrían ser. Se mantenía silenciosa y suave, y cuando llegaba el momento, se movía como nada más en la carretera. Número 11. BMW R27, 1960. La BMW R27 era una máquina que nunca pedía atención. Hacía su trabajo con una confianza silenciosa. Se hizo una reputación simplemente haciendo todo bien. En el centro de esta motocicleta había un motor monocilíndrico de 247 centímetros cúbicos, con una potencia de 18 caballos de fuerza a 7.400 revoluciones por minuto, con un peso en vacío de 162 kilogramos, 357 libras. La moto estaba registrada con una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Las características estándar que acompañan a la moto incluyen un asiento individual, ruedas con radios de alambre y un sistema de escape con un silenciador grande, un faro grande y guardabarros completos. Lo que diferenciaba a esta motocicleta de las demás era cómo estaba montada. Utilizaba un sistema de bastidor montado en goma, que en combinación con la transmisión por eje, proporcionaba un paseo inusualmente suave y refinado. La potencia se entregaba de manera constante a través de una caja de cambios de 4 velocidades. El embrague era ligero, el acoplamiento era preciso, y conducir se sentía más como un instrumento de precisión que como una simple máquina. La producción del modelo R27 se discontinuó después de que se fabricaron 15.364 unidades. BMW no lanzó ningún sucesor para el modelo hasta 1993, cuando una moto de un solo cilindro de BMW salió de la planta de fabricación. Número 10. Kawasaki GPC 900R, 1984. La GPC no se deslizó en el centro de atención, más bien irrumpió en él, reescribiendo las reglas del rendimiento sin despeinarse. Bajo su elegante y discreto carenado había un motor de 4 cilindros, refrigerado por líquido, con una cilindrada de 98 centímetros. Además de la refrigeración líquida, contaba con una culata de 16 válvulas, además de desarrollos como un eje de equilibrado, acoplado al final del cigüeñal y alternador sobre la caja de cambios de 6 velocidades. Era pequeño, ligero y potente, aunque su potencia máxima de 113 caballos de fuerza a 950 revoluciones por minuto estaba ligeramente por debajo de la del antiguo GPC 1100. La potencia alcanzaba un pico de alrededor de 115 caballos de fuerza y salía suave y fuerte. Las cifras de torque se situaban cerca de 63 libras-pie, proporcionando a la moto un empuje sólido en el rango medio y una aceleración sin esfuerzo, ya sea al adelantar en autopistas o al recorrer carreteras sinuosas. A pesar de todos estos músculos, nunca fue sedienta. El consumo de combustible era de alrededor de 45 millas por galón, lo cual era una ventaja para los motociclistas que querían una usabilidad de vanguardia, además de velocidad. A pesar de todas estas prestaciones, aún pasa desapercibida, pero era una máquina que se negaba a ser ruidosa sobre su genialidad. Siguiendo adelante, tenemos el número 9, Ducati 750 Sport 1974. La Ducati 750 Sport no estaba destinada a compradores con presupuesto limitado. Fue creada para demostrar lo que un motor V-Twin podía hacer cuando se ajustaba con pasión y se manejaba con cuidado. En el corazón de esta motocicleta había un motor de 4 tiempos, refrigerado por aire, de 748 centímetros cúbicos, V-Twin a 90 grados, emparejado con una transmisión manual de 5 velocidades, con una transmisión final por cadena que producía 55 caballos de fuerza a 7.900 revoluciones por minuto, lo cual no era poca cosa a mediados de los años 70.
El par se mantenía cerca de 45 libras, llegando lo suficientemente bajo en el rango de revoluciones para darle al Sport una verdadera urgencia desde el inicio, acompañado de un embrague seco y una caja de cambios de relaciones cerradas. La velocidad máxima se estimaba en 120 millas por hora, pero lo que más sorprendía a los pilotos era la estabilidad. Ducati no se centraba en los números reales, sino en cómo se entregaba la moto. El consumo de combustible también era sólido, alcanzando cerca de 45 millas por galón, lo que la hacía capaz de realizar largos recorridos sin tener que detenerse a mitad de camino. El ritmo y la eficiencia del 750 Sport en la carretera concurrida fueron una sorpresa porque los primeros motores V2 cilindros normalmente se valoran más por su velocidad en curvas rápidas que por su capacidad para atravesar el tráfico. El frenado se manejaba con un disco delantero de 280 milímetros, con un tambor de zapata simple en la parte trasera. Esta moto simplemente se ve bien. Su pintura audaz complementando el motor con aletas pronunciadas la convierte ahora en un modelo deseable entre los motoristas. Número 8. Honda CB1000, 1994 a 1996. La Honda CB1000, apodada The Big One, tenía todo lo necesario para convertirse en un éxito general, pero terminó convirtiéndose en una de las motocicletas más raras de los años 1990. En el núcleo de esta motocicleta había un motor de 4 cilindros, refrigerado por líquido, con una cilindrada de 61 pulgadas cúbicas y operado por un par de árboles de levas en cabeza accionados por cadena. Los motociclistas que pudieron experimentar la Honda CB1000 sabían que estaban sentados en una máquina que tenía más que suficiente potencia, incluso si no lo anunciaba. Era un regreso a la era dorada de la motocicleta japonesa universal. Todo esto estaba montado en un chasis de acero de doble cuna, con una horquilla de cartucho ajustable de 43 milímetros, con un ángulo de inclinación de 27 grados y un avance de 4.4 pulgadas. Un faro redondo y una carrocería mínima le dan una apariencia atemporal y musculosa. Para frenar, hay 2 discos en la parte delantera con pinzas de 4 pistones y uno solo en la parte trasera con un apretador de 2 pistones. Con un peso de 520 libras en seco, no era ligera, pero el chasis equilibrado y la suspensión bien ajustada hacían que manejara mucho más que su tamaño. El asiento estaba moderadamente escalonado y a casi 32 pulgadas de altura, diseñado tanto para el uso diario como para largos viajes. El tanque de combustible tenía capacidad para más de 5 galones, lo que la convertía en una excelente opción para los motociclistas que querían una moto naked potente que pudiera recorrer millas sin detenerse a comprar combustible. Echamos un vistazo al siguiente. Número 7. Honda NSX50 Hawk GT 1988. Esta motocicleta era una bestia rara que desafiaba las expectativas. Fue la segunda Honda en presentar el basculante monobrazo Pro Arm después de que el RC30 se introdujera en Japón en 1987. Sus características técnicas eran una mezcla de alta tecnología y lo mundano. Junto con el basculante diseñado por Elf, utilizaba un chasis perimetral de doble viga de aluminio. Esta maravilla tecnológica albergaba uno de los motores básicos de Honda, ofreciendo un V-twin de 647 centímetros cúbicos a 52 grados, que contaba con un solo árbol de levas en cabeza, 3 válvulas por cilindro, refrigeración líquida y una transmisión de 5 velocidades. Con un peso de solo 412 libras, manejaba como un sueño, trazando curvas con una precisión que dejaba a las motos deportivas más pesadas y caras en el polvo. La motocicleta era la idea de un ingeniero de una moto de calle, pero el departamento de marketing de Honda no sabía qué hacer con esta obra maestra. La moto era simplemente demasiado buena para su propio bien, demasiado refinada para el público de café racer, demasiado sutil para los fanáticos de las motos deportivas y demasiado avanzada para el piloto casual. Hoy en día, encontrar una Honda NT650 es como excavar en el suelo para encontrar tesoros, con los precios subiendo constantemente y su demanda en aumento. La historia de la Hawk es la historia de una máquina nacida antes de su tiempo. Es un relato de un fabricante que ofreció a los motociclistas estadounidenses lo que necesitaban, pero descubrió que solo unas pocas personas lo necesitaban. Para aquellos que han podido conseguirla y montarla, es una decisión de la que no se arrepienten. Aunque ya no se produce, es una motocicleta que vivirá en la pista, en la calle y entre nuevos motociclistas que seguirán descubriendo esta obra maestra. Número 6. Honda UIF 500F Interceptor 1984 a 1986. No todas las máquinas envueltas en fibra de carbono son las reinas. La mayoría de las máquinas subestimadas son revolucionarias. La BF500F era esa máquina. Redefinió cómo debería ser una moto deportiva. Debajo de esta máquina había un motor bicuadro refrigerado por líquido con una cilindrada de 498 centímetros cúbicos que producía 68 caballos de fuerza, una cifra que podría parecer poca, pero era un gran logro en ese momento. Daba a los pilotos el valor suficiente para impulsar la moto. Era un equilibrio entre velocidad y utilidad diaria. No intentaba ser más que otros, simplemente lo hacía mejor, sin esfuerzo.
Con un par de torsión de 32 libras-pie, nunca se sentía forzado, incluso cuando se llevaba al límite. La velocidad máxima, por otro lado, era de 120 millas por hora, lo que lo colocaba al mismo nivel que motocicletas mucho más grandes, pero seguía siendo ligero y manejable. El consumo de combustible era de alrededor de 50 millas por galón, lo que lo hacía una opción fácil para el uso de fin de semana. No necesitaba alzar la voz. Dejó su huella siendo brillante e inteligente, y eso es lo que lo convirtió en un verdadero sleeper de los años 1980. El motor del BF es simplemente su componente más exótico. Veamos otra motocicleta cuyo motor fue una ventaja. Número 5. Honda Dream C77, 1963. No todas las motocicletas fueron construidas para parecer agresivas o moverse rápido. Algunas estaban destinadas a destacar, y la Honda Dream C77 era una de esas máquinas. En el corazón de esta máquina había un motor de 2 cilindros en paralelo de 4 tiempos, con una cilindrada de 305 centímetros cúbicos. Puede que no fuera muy ruidosa, pero decía mucho a los motociclistas que prestaban atención. El asiento completamente suspendido venía en azul, rojo y negro, no necesariamente combinando con la pintura del cuerpo de la moto. Tenía cadenas cubiertas, sistema eléctrico de 12 voltios, faros cuadrados, herramientas decentes y kits de reparación, además de alforjas. La velocidad máxima era de aproximadamente 85 millas por hora, lo cual era más que respetable para una moto con guardabarros completos. Era una moto de turismo envuelta en encanto urbano. Podía moverse rápido cuando era necesario, pero nunca se sentía presionada. La potencia era de alrededor de 28 caballos de fuerza, y gracias a una caja de cambios de 4 velocidades de bajo mantenimiento, la entrega de potencia era suave y predecible para los nuevos conductores. El par motor era de alrededor de 19 libras-pie, y el consumo de combustible era de 70 millas por galón, lo que la hacía tanto práctica como económica. Esta motocicleta era una mezcla pura de encanto y funcionalidad. Se ganó su lugar como una de las motocicletas más raras de todos los tiempos. Número 4. BSA Rocket 3, 1968 a 1975. Esta era una motocicleta roadster técnicamente avanzada y de alto rendimiento fabricada por Triumph Engineering desde 1968 hasta 1975. Trajo un nuevo nivel de sofisticación a las motocicletas de calle, marcando el comienzo de la era de las motos deportivas. En el núcleo de esta moto deportiva había un motor de 3 cilindros, con una cilindrada de 748 centímetros cúbicos. Era refrigerada por aire, tenía 4 marchas, un chasis y suspensión convencionales, horquilla telescópica, con suspensión delantera de muelle helicoidal, suspensión trasera de muelle helicoidal amortiguada hidráulicamente y estaba montada hacia adelante en el bastidor. La velocidad máxima era de 115 millas por hora, lo que la colocaba entre las motocicletas más rápidas de la época. La potencia se calificaba en alrededor de 58 caballos, lo cual era más que suficiente para una rápida aceleración. El consumo de combustible se situaba cerca de 43 millas por galón. Ha permanecido como una moto muy rara e importante, combinando equilibrio, rendimiento y carácter en una sólida motocicleta. Hablando de rendimiento y carácter, la siguiente motocicleta es la verdadera definición de rendimiento. Número 3. Ducati 907 IE Paso, 1990 a 1991. La 907 IE fue una motocicleta que se apartó de la fórmula habitual de Ducati, combinando el rendimiento de una moto deportiva con la comodidad de una de turismo de una manera que estaba adelantada a su tiempo. Nunca tuvo miedo de correr riesgos, e incluso con sus características, fue uno de los modelos más pasados por alto y raros de la década de 1990. Era una motocicleta completamente carenada y una versión más avanzada del modelo estándar 906. En el departamento de rendimiento, la Ducati 907 IE tenía su alma animada por un motor V-twin de 4 tiempos y 907 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido, alimentado por un sistema de inyección electrónica de combustible, EFI, que entregaba 90 caballos de fuerza con una fuerza máxima a 8.500 revoluciones por minuto, convirtiéndola en una de las motos deportivas de turismo más capaces de su época. A diferencia de sus predecesores, tenía inyección de combustible y ofrecía una respuesta del acelerador más suave y mejor fiabilidad que impresionó a sus pilotos. Lo que distinguía al 907 IE era su diseño. Estaba envuelto en una carrocería completamente cerrada, dándole un aspecto futurista y aerodinámico que no se parecía a nada más en la línea. Incluye características estándar como carenado completo, una pequeña pantalla, un faro rectangular, un asiento doble de una sola pieza con asa para el pasajero, un sistema de escape doble con un silenciador a cada lado y una rueda de aluminio ligero con radios 3A. El peso era de 460 libras en seco y era más ligera que la mayoría de sus competidores. En la parte delantera, la moto tenía una horquilla invertida Marzocchi de 42 milímetros para la suspensión y 2 discos de 300 milímetros con pinzas de 2 pistones para la potencia de frenado. El extremo trasero estaba manejado por un amortiguador ajustable y un disco de 245 milímetros con una pinza de doble pistón.
A pesar de su potencia y características destacadas, la 907 IE tuvo dificultades en el mercado. Los motociclistas en busca de motos deportivas optaron por modelos más agresivos, mientras que los motociclistas de turismo eligieron modelos más tradicionales. Esto llevó a una disminución en la demanda y también en la oferta. Hoy en día se ha convertido en una de las motocicletas más raras y una joya oculta en la línea de Ducati. Número 2. Honda X4, 1997 a 2003. Esta moto musculosa fue la respuesta de Honda a la Yamaha VMAX, una máquina construida para potencia bruta y presencia. Combinaba fuerza e ingeniería refinada, pero a pesar de su impresionante rendimiento, siguió siendo una de las motocicletas más pasadas por alto de su época, caracterizada por una rueda trasera de disco sólido, un perfil bajo y escapes de gran diámetro. Pero en el corazón de esta motocicleta había un motor de 4 cilindros con una cilindrada de 72.5 pulgadas cúbicas tomado del CV 1200 bajo el tanque de combustible, con 100 caballos de fuerza y una fuerza máxima a 6.500 revoluciones por minuto y 89 libras. El motor estaba asistido por una caja de cambios manual de 5 velocidades que enviaba la potencia a la rueda trasera a través de una transmisión final por cadena. Tenía un inmenso par motor de 90 libras-pie a 5.500 revoluciones por minuto, lo que le daba una aceleración sin esfuerzo y un empuje en el rango medio. Lo que diferenciaba a esta moto era su estilo y manejo inspirado en las motos deportivas. Pesando 575 libras en seco, era pesada, pero su bajo centro de gravedad la hacía ágil para una moto musculosa. A pesar de su fuerza, esta motocicleta no tuvo éxito. Se vendió principalmente en Japón. Su producción duró solo unos pocos años y hoy se ha convertido en una de las motocicletas sleeper más comunes. Y en la cima de nuestra lista tenemos el número 1, Bimota DB2, 1992 a 1993. Esta motocicleta fue diseñada como una máquina ligera de alto rendimiento, pensada para motociclistas que valoraban la precisión, la ingeniería y la artesanía por encima de la potencia. En el núcleo de esta motocicleta había un motor en-way de 90 grados, de 4 tiempos y refrigerado por aire, acoplado a una transmisión manual de 6 velocidades y capaz de producir 86 caballos de fuerza y 90 Nm de torque a 7.200 revoluciones por minuto. Era un placer conducirla, ofreciendo una respuesta instantánea con cada giro del acelerador. Lo que hacía destacar a esta motocicleta era su chasis. Mientras mantenía el peso al mínimo, la motocicleta pesaba solo 375 libras en seco, lo cual era muy bajo para una deportiva de 900 pulgadas cúbicas. También tenía características estándar, como una horquilla telescópica Pioli de 41 milímetros, un monoamortiguador ajustable detrás, freno de disco doble delantero, un parabrisas, un cuadro de instrumentos analógico, un asiento individual con soporte lumbar para el conductor, ruedas de aluminio forjado y un solo faro. Esta motocicleta tuvo una producción limitada de aproximadamente 100 unidades, lo que la hace una vista rara en la carretera, y hoy se ha convertido en una joya oculta en el mundo de las motos deportivas. A lo largo de los años, se fabricaron muchas motocicletas excepcionales, pero quedaron ocultas a simple vista. Estas 15 son motocicletas raras y discretas, llenas de rendimiento, pero nunca obtuvieron el reconocimiento que merecen. Si tienes otras que no están en la lista, déjalas en la sección de comentarios y no olvides suscribirte.